ustedes siguen vivos es porque quiero ser yo quien les dé cuello. Aunque el Dalabán Blanca no va a tener tanta suerte. Azuceno, corre. Azuceno, sal de la camioneta, cabrón. Métete esto bien a la cabeza. No me gusta esta vida. No me gusta andar matando gente. Amigo, pero es que tenemos que encontrar aunque sea su cuerpo para mandarlo para Colombia. Oigan, a este me va a mandar para Colombia. Yo me vuelvo el otro día, mío. Samantha, ¿te quedas a cenar para pedir que preparen más comida? Pues Sí, Samantha se va a quedar a cenar y... Bueno, hoy y todos los días. Llamó Vicenta. Tenemos ubicación. Lo único que quiero es información sobre el paradero de Vicenta y su hijo. Sí sé que pasaron por este refugio. ¿Quién pregunta por Vicenta? Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿cómo vamos a conseguir ese dinero si usted no puede pisar México? Te voy a decir dónde la escondí. Tú la vas a ir a buscar. Tenemos que estar muy pilosos de qué es lo que va a hacer el Teca, porque yo no quiero que siga los Acero Quintanilla. Jugar al caballo de Troya. Ahí afuera. Todos son desechables. ¿Se entendió? ¡Hijo, se entendió! Soy patrón. No, ¿qué dije? Pásame, ¿cómo estás ahí? Y lo primero que te pedí fue discreción. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el peor es que es porque no estamos casados o qué? Pues ¿por qué no nos casamos? De ahora en adelante, usted a mí me va a ver como Vicenta Acero. Y ese muertito que está ahí abajo se va a parar. Tu hijo lo puedes dejar aquí conmigo. Lo voy a proteger personalmente. No. Ahí sí ya se me confundió usted. Mi chamaquito es mío. Y desde que nació, lo he tenido a mi lado. Si me tengo que enfrentar a alguien con puños, mordiscos y patadas, pues lo hago. Pero siempre con él al lado. Escúcheme una cosa. Mi hijo es mi casa. Y yo nací para protegerlo. Así es que de él no me voy a separar nunca. Te choca, ¿verdad? Cañón. Vicenta te quitó lo que más querías, ¿no? Esa vieja te la debe caer. A ver, muévete. Tranquilo. Ahora sí vas a hablar. Tranquilo. Uy, qué aguacero, ¿no? Oye, ya me dijo don Arturo que tiene un cuate que te puede dar el aventón a California en un par de días a casa de mi hermana Teresa. Pues como nada más a mí. No se va a venir conmigo, güey. Quiero que cruces a mi Luciano, que se le olvide, aunque sea tantito, el dolor que vivió todos estos días, ¿no? Ay, Sí, es que mi nieta se tiene que ir al otro lado. Yo se lo prometí. bueno, mira, yo te había dicho que yo ya no le hacía esas cosas, pero pues tú me ayudas, yo te ayudo. Gracias, Vicenta. No, mija. Me regreso a México, ya lo entendí. ¿A México? ¿Pero para qué, güey? Aquí nos puede ir mejor, aquí podemos encontrar la paz que tanto hemos buscado. Uy, Lucy. Ni aunque me fuera al fin del mundo, podría estarme quieta. Y menos con los güeros, güey. Son medio desabridos. Yo sé que no soy la mujer que quiere para su hijo, señora Josefina. No, a ver, el que se va a casar contigo soy yo. El que va a estar todos los días de su vida contigo soy yo. Digo, ma, te quiero, te respeto, neta. Pero ella es la mujer de mi vida, ¿ok? Y digo, y si no te gusta, pues qué triste, pero... Ay, a pues, ver, digo, yo nunca dije que Samantha no me gustara, que no fuera santo de mi devoción, como dijo ella. No pongas palabras en mi boca. Y ya que estamos hablando con la pura verdad, pues ahí les va lo que pienso. Me da muchísima pena que Elizabeth no haya podido venir a la clase. La pobre se sentía indispuesta. No, yo conozco a los niños, son bien raros luego, ¿eh? Pero no tienes que pagar nada y yo no hice ningún trabajo. Bueno, pero si ya te diste la vuelta hasta acá, ¿cómo no? Para mí cualquier pretexto es bueno para venir. Yo soy Rosario. El gusto es mío.
Mana, pero salude pues a la bestia, ma. ¿Lo quieres acariciar? Dale, sin miedo. Dale, Tadeo, en serio, tómalo. No, luego me lo das. La próxima clase. ¿Eh? Es que no va a haber próxima clase. ¿Cómo? No. Le faltan muchos días para reponerse a Elizabeth. No hay prisa. No es por ella. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿A ti qué tan rápido se te olvidó mi papá? No inventes cosas, mija. ¿No sabes qué es lo que me molesta? Que me sigas repitiendo. Extraño mucho a tu papá. La vida no es lo mismo sin él. Estas clases de equitación son solo para que tú te consigas un nuevo novio. Eres una hipócrita. Es por mí. Soy viuda. Reciente. Sí, lo sé y lo siento mucho. Mira, si yo puedo hacer algo con la equinoterapia, ayudarte a superar tu dolor, pues dime. Salvador era el amor de mi vida. Mi hombre. Mi todo. Y la verdad no estoy preparada para abrirle la puerta a alguien más. Yo no pienso ir rápido en esto. Para mí, tú tómate tu tiempo. Sí me gustas mucho. Mucho. Pero jamás te apresuraría algo así. Sí, Samantha, tu pasado es muy duro, en eso tienes razón. Y tú no lo escogiste. Al parecer, uno no viene a esta vida a decidir, sino a bailar al son que nos toquen. Yo no voy a ir vestida de blanco al altar. No tengo ni siquiera quien me lleve del brazo. He vivido cosas muy fuertes desde que era pequeña. Mi mamá me vendió por primera vez cuando tenía 14 años. ¿Esa es la historia que quieres que le cuente a tus hijos? Te quiero. Pero mereces a alguien que pertenezca a tu mundo, a tu vida. Alguien como tu mamá. Sam. Y por eso no te puedo culpar. No dejes que nadie te juzgue por lo que has vivido. Mi hija, mi Belinda, es producto de una violación. Un finísimo hijo de puta que le apodaban el Cheneque me secuestró y me violó durante meses, así que entiendo bien tu sufrimiento. Después de ese infierno pude recuperar a mi familia, quien por cierto me creía muerta. Eric me aceptó, me respetó. ¿Y sabes por qué? Porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad para ser felices. Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con esto? Lo que quiero decir es que un matrimonio es algo para toda la vida. Es mejor que cada quien siga su camino, porque tú no vas a andar con una mujer a medias, una mujer mutilada. Chepina, escúchame, por favor. Yo no sé nada de medicina, ni de ciencias, ni de esa chica. Pero usted sabe que yo sé hacer dos cosas muy bien en la vida, que es cuidar a mi familia y cumplir mi palabra, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Y si la muerte nos quiere separar, pues le vamos a dar pelea. Y si nos gana, pues que nos lleve a los dos juntos. Pero le vamos a echar para adelante. Vamos a conseguir un buen médico. No, a ver, yo no puedo perdonarte. No es cualquier cosa lo que me hiciste. Además, ahorita no puedo pensar en nada que no sea esto que me está pasando. No me perdone, no me importa eso ahorita. Yo lo único que necesito que usted entienda es que le guste o no, yo voy a estar aquí a su lado. Piénsenlo bien. Gracias, ma. Es que no entiendes. Estar contigo, con cualquier otra persona, es como traicionar a mi Salvador. Y a mi niña también. Mi mamá se está ligando al entrenador de equitación.
Antes de que te fuiste todo se fregó. No, mija. Aquí nada se jode. Tú y Salvador siempre van a ser mi más grande tesoro. ¿Cómo supiste dónde estaba? Me costó mucho encontrarte, pero lo hice. Y aquí estás. Te amo mucho, Elizabeth. Siempre vas a ser la pequeña de mi chava. Y mía también. Ella jamás me perdonaría si alguien más ocupa el lugar de su papá. No, Rosario, yo no pienso ocupar el lugar de nadie. Yo te entiendo perfectamente. Entiendo tu dolor. Mira, ni te agüites por el dinero. Luego me lo pasas, luego me pagas. Lo de menos. Bueno, entonces ven mañana para que le des la última clase. Y así te despides de ella. ¿Te parece? Me parece bueno. Está bueno, pues. Nos vemos mañana. ¿De veras crees que Elizabeth volvió a consumir solo porque te vio sonreírle al maestro de equitación? En primer lugar, tú tienes todo el derecho de volverte a enamorar, Rosario. De verdad me gustaría que te fueras conmigo. Ay, ¿para qué quieres andar cargando con tu abuela achacosa como yo? No. Mira, tú tienes que vivir tu vida así como siempre lo has soñado. Hacer lo tuyo, recorrer tu camino. Bueno, yo ni sé reírme en inglés. ¿Qué hago aquí? Pero eso sí, cada vez que te hartes de comer hamburguesas, que te vas a hartar, me vas a visitar y yo te preparo tus frijolitos con epazote y tu chicharrón en salsa verde para que vuelvas a acordarte de lo que se siente que la comida sepa algo. Ya sé. Mira cómo me recuerdas a tu mamá cuando te ríes. Mira, sacaste sus dientes bonitos, ¿eh? Su buena vibra. Ay, chiquita, te voy a extrañar mucho. Me verás mucho. Ay, no sabes, güey. Te quiero muchísimo. Y yo también a ti. ¿Y lo chillona? Lo chillona lo sacaste. Tu mamá tiene razón. El matrimonio no es como cambiarse de ropa. Es un tatuaje para toda la vida. ¿Para qué te casas si te vas a divorciar? Ni nos casamos y ya estás hablando de divorcio. Es que para un hombre es muy fácil. Mira, te aburres de mí, firmas un papelito, ya está, la que sigue. Yo no me voy a ver así toda la vida. Sam, me gustas, ¿ok? Ya me conozco tu pasado, tus broncas, no me importa, ¿ok? Me gustabas antes de lo de Héctor, de la operación, y me gustas ahorita. Estoy hasta la madre de discursos. Y de ser famoso. Sí, prefiero pasar el tiempo contigo. No. No me lo quites, mi amor. Sabes que no me gusta. ¿Todavía? No. Ya me falta poco para contar la lana que necesitas para tu reducción. No sé por qué tú estás antojada, ¿eh? Tu persona para mí eres perfecta. ¿Y sabes lo que creo? ¿Qué? Te amo porque me gusta nuestra historia. Así como es. Porque la vida no es fácil, Sam. ¿Qué importa? ¿Ok?
Ya nos tocó sufrir suficiente. ¿Me prestas tu mano? Aquí hay un bebé. De los dos. Ahora nos toca ser felices. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Te amo. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.